Bien, ya habíamos comentado anteriormente que para cazar en los cotos y en los terrenos sometidos a régimen cinegético especial hace falta tener una autorización que emitida por el Cabildo o por dueño del coto con esos contenidos, ¿no? La persona que pide el permiso, el coto o terreno del que se trate y el nombre, apellidos y el DNI de la persona autorizada. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, que son las especies de caza, quería comentarles tres figuras más, que se me saltó a hacer diapositiva, que son los vedados de caza. Los vedados de caza, que es una figura que se utiliza en Lanzarote, en La Gomera y en algunas islas más, que son un tipo de terreno acotado temporalmente, que se puede generar por dos razones. Una, por índices de razón biológica, que esto es muy amplio. Por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, creo que lo hacen con la intención de proteger de accidentes con la caza a zonas de Ubara, pero por ejemplo, en La Gomera lo hacen con carácter rotativo para ir excluyendo de la caza determinadas zonas donde supuestamente al no cazarse se va regenerando las especies y digamos que al ir rotando esas zonas pues se va contribuyendo al aprovechamiento sostenible, ¿no? Y luego también por motivos administrativos, ¿no? A lo mejor un coto donde hay problemas de propiedad o lo que sea, pues se pueden vedar temporalmente, ¿no? Luego está la figura de zonas de emergencia cinegética temporal, que en Lanzarote en el pasado creo que se ha usado en zonas agrícolas de viñas, en La Palma se usaba bastante también en zonas de viña en el sur. Últimamente, en los últimos 6 o 7 años, que yo recuerde, no ha habido una emergencia cinegética. Son zonas en las que se establece, por motivos de conservación de la agricultura, que se puede, digamos, los cazadores pueden entrar en esas zonas a controlar pues, la especie que causa el daño, ¿no? Los conejos, generalmente, ¿no? Bueno, por protección a los cultivos también se pueden establecer zonas excluidas y luego los campos de adiestramiento y entrenamiento, que creo que hay alguna polémica, ¿no? Creo que en Lanzarote no se publicaron la última vez. Bueno, los campos de adiestramiento y entrenamiento los establece el Cabildo, no tiene nada que ver el gobierno, pero hay un mandato de que tiene que ser publicado en el boletín oficial de Canarias. Entonces creo que algunas islas no han cumplido esto y ha habido ciertas protestas, ¿no? También cuando se habla de campos de entrenamiento y adiestramiento, se supone que es para perros. Y creo que en Lanzarote ha habido alguna polémica alguna vez porque se han usado también para hurones. Bueno, eso es un tema que con el reglamento de caza chirría un poco porque el reglamento habla exclusivamente de hurones, digo de perros. Bueno, es un tema resbaladizo, vamos a seguir. Bien, vamos ahora con las especies de caza. La normativa de caza distingue caza mayor, que sería el muflón y el arruy, y caza menor, que serían el conejo, la perdiz moruna, la perdiz roja, la tórtola común, la codorniz común, la paloma bravía y los animales asilvestrados. Los animales asilvestrados, dime. Ahora vamos hablando de eso, sí. Ahora vamos hablando de eso. Entonces los animales asilvestrados, bueno, en la línea de lo que dices, estos son las especies permitidas a nivel de Canarias. Eso no quiere decir que en la orden de veda, en cada isla, se pueden establecer menos especies por motivos de conservación o porque no está la especie o porque no está en condiciones de ser cazada. O sea, eso se puede hacer en la orden de veda, ¿no? Y luego también decir que, por ejemplo, en el caso de la perdiz moruna y la perdiz roja, pues la perdiz roja solamente está en Gran Canaria, o sea, solamente es cazable en Gran Canaria. En el resto de las islas no está permitida su liberación ni su caza, porque no viven de manera natural. Sería exótica en las demás islas, ¿no? El tema de los animales asilvestrados es una de las grandes polémicas. Ayer ya empezamos con ella, que es el tema de los gatos, que entrarían en este apartado. O sea, un gato es un animal que se considera silvestrado según la ley de caza. Por lo tanto, se puede disparar sobre los gatos, salvo en Lanzarote, porque la orden de veda establece específicamente que no.
eso es lo que hay. La polémica ahora está con la situación de las cabras asilvestradas y ovejas asilvestradas. Observen que dentro del apartado de caza menor es donde se incluye a los animales asilvestrados. ¿Qué significa eso? Que por exclusión, cabras y ovejas, aunque sean animales asilvestrados, como no tienen la condición de caza menor, sino que son caza mayor, evidentemente, no se pueden considerar especies cinegéticas. O sea, esto es un debate que hemos tenido últimamente con el Cabildo de La Gomera, donde hay un gran problema de cabras y ovejas asilvestradas, pues planteaban la posibilidad de que se consideran especies de caza, pero en aplicación del reglamento de caza, cabras y ovejas no pueden considerarse cinegéticas. Otra cosa diferente es que en un plan de manejo o de gestión de estas especies exóticas invasoras, como son la cabra y la oveja silvestrada, el Cabildo pueda adoptar medidas de control, hacer batidas, por ejemplo, en La Gomera, con participación de personas que tienen licencia de caza. Pero sería no una acción de caza, sino una acción de control de especies asilvestradas, al amparo de la normativa del patrimonio natural y la biodiversidad, no al amparo de la normativa de caza. ¿Captan el matiz? Si se lo propusiera, bueno, ahí se pueden apañar, el tema de cabras y ovejas se pueden hacer batidas para acogerlas, son peligrosas porque suelen ser en riscos y la gente tiene que saber muy bien dónde se mueve y no son muy efectivas, ¿no? Por ejemplo, en Gran Canaria y en La Gomera, que es donde más problemas de cabras y ovejas silvestradas hay actualmente, se han hecho apañadas, este tipo de batidas, y se cogen algunos individuos, pero los más, digamos, silvestres se escapan. Entonces, la única manera que hay es mediante disparo, ya sea con cazadores profesionales, que es lo que están haciendo en Gran Canaria, o ya sea con participación de personas voluntarias con licencia de caza. Observen que no uso la palabra cazador. Personas voluntarias con licencia de caza, al amparo y bajo el control de la administración. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a dar un repaso al asunto. Hay algunos casos también, como por ejemplo el tema de la ardilla en Fuerteventura, que aunque creo que pocos cazadores se gastan un cartucho en dispararle a una ardilla, pero entraría en el apartado de animal asilvestrado. Por lo tanto, un cazador en Fuerteventura que dispara sobre una ardilla, pues lo puede hacer amparado por la ley. El caso del gato, que hemos hablado sobradamente, y luego el caso de las cabras y ovejas, que hemos tratado también actualmente, que bueno, aquí esto es una imagen que se encontrarán todos en el campo. O sea, una cabra con su collar y su campanita, pero sin identificación en las orejas. Eso es un animal ilegal. O sea, ahora mismo un problema que hay muy generalizado, que las policías locales también tienen algo que decir al respecto, es que hay muchas explotaciones ganaderas que están en suelo urbano, que no se pueden legalizar y que siguen desarrollando la actividad. O sea, siguen estando las cabras ahí. Yo no sé a dónde va esa leche, esa carne y ese queso, pues no pueden entrar en canales de comercialización legales, al no ser explotaciones legales, y que por la mañana se abre la compuerta, salen las cabras y luego por la noche vuelven a comer el millo. Pues ese es un modelo ampliamente establecido en muchas. Aquí no lo sé, ¿no? Pero me consta, por ejemplo, en Tenerife, pues lo veo todos los días. Entonces, claro, estas cabras no están controladas. Tienen un indicio de propiedad, en este caso, ¿no? Propiedad entre comillas. Entonces, de aquí saltamos de la legislación de caza a la legislación de especies exóticas invasoras que hablábamos ayer. Hay una disposición, un artículo, no recuerdo, en la normativa de especies exóticas que dice que cuando los animales domésticos pierden esa condición y están libres en el medio natural ocasionando daños, tienen la consideración legal de especies exóticas invasoras a efectos de la aplicación de la normativa a ese respecto, ¿no? O sea, que la Administración puede adoptar medidas de control sobre esas especies de origen doméstico, pero que sean asilvestrados. ¿Vale? Y en base a esa normativa es lo que decía que se pretendan parar las acciones tanto en Gran Canaria como en La Gomera sobre cabras y ovejas, ¿no? Bueno, el tema de Muflón y Arruy,
Saben que en los años 70 se introdujo el arrui en La Palma y el muflón en Tenerife. Estas dos especies están incluidas en el catálogo español de especies exóticas invasoras. ¿Qué significa eso? Que se pueden seguir cazando, pero no se pueden fomentar. Recuerden que la definición de la ley de caza hablaba que entre sus objetivos estaba el fomento de las especies cinegéticas. Pues bien, la legislación de especies de patrimonio natural dice que estas especies que eran cazables antes de promulgarse el catálogo se pueden seguir cazando, pero no se pueden fomentar. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden hacer sueltas para reforzar poblaciones, no se pueden adoptar medidas proteccionistas, como por ejemplo limitar en las órdenes de veda el número de individuos que se cazan, o el sexo o la edad. Otra cosa es que luego en las batidas de caza los cazadores dejen de disparar o disparen a machos y no a hembras, o disparen a machos adultos y no a machos jóvenes. Eso es lo que comentaba que los cazadores jamás erradicarán estas especies, ¿no? Porque no son tontos, ellos saben lo que tienen que hacer para que no se acabe la cosecha, ¿no? En todo caso, pues por ejemplo, los parques nacionales del Teide y de la Caldera son cazadores profesionales o profesionales los que se dedican a matar esos individuos que no son muertos por los cazadores, ¿no? Un problema que ha surgido últimamente es que como nuestra legislación de caza no dice que haya que apropiarse de las piezas muertas, sino que deja abierto que sean vivas, en los últimos años ha venido ocurriendo que los cazadores a lo mejor al matar a una hembra, pues tenía una cría al lado, una hembra de muflón por ejemplo, y se llevaban la cría. Esas crías iban a las granjas y hoy el panorama que tenemos en Tenerife es que tenemos 15 granjas legales donde hay muflones en Tenerife, y puede ser del orden de cientos de individuos, más luego granjas, digamos, propietarios particulares que tienen muflones de manera no legal. ¿Qué ha ocasionado eso? Pues que como es muy fácil meter un muflón en un furgón, ya tenemos un grupo de muflones suelto en La Gomera, tenemos un muflón en un rebaño en Fuerteventura, y tenemos también en un rebaño en La Palma y medio silvestrados también muflones en La Palma. Esto es en parte culpa de la administración, la dejadez de no controlar y no adoptar medidas sobre las granjas que tenían estas especies, más desde que está claro con el catálogo que la tenencia es ilegal. O sea, tener un muflón en tu casa es ilegal. Lo digo por si detectan algún caso en ganaderos por aquí, que lo tengan claro, ¿no? ¿Sí? Claro, o sea, lo que decía es que en granjas legales, donde se han hecho controles sanitarios por parte de ganadería, han detectado la presencia de estos animales y lo han puesto en conocimiento de nuestra consejería. Pero esos animales no pueden formar parte, no tienen el carácter de animal de producción desde el punto de vista ganadero. O sea, no pueden ir a mataderos, no pueden ir a vías de comercialización de carne, ni de leche, ni de nada. Son animales silvestres que están en una granja, que no deberían estar, además. En eso estamos. Pero que, en fin, motivos políticos en el pasado han ralentizado el tema. Bueno, en caza menor saben que la peculiaridad es que las perdices, hay perdiz roja en Gran Canaria y moruna en el resto de las islas. Incluso en algunas islas la introducción de las perdices es relativamente reciente, ¿no? Por ejemplo, en el Hierro y creo que en La Gomera también, pues fue a partir de los años 60, no antes, ¿no? Y si hubieron, pues no prosperaron, ¿no? Son especies que son, el caso de las perdices son especies exóticas, o sea, fueron traídas por el hombre en el siglo XVI, pero no se consideran invasoras. Recuerdan el matiz entre exótico e invasor, ¿no? Exóticos que viene de fuera, de la mano del hombre, invasores que hace daño. Pues no hay ningún indicio de que las perdices ocasionen ningún tipo de daño. Y luego, también caza menor, bueno, se me escapó, creo que se me escapó ponerla... Ah, no, está aquí, sí, vale. Bueno, en caza menor
digamos, por lo menos para mí, la reina es la codorniz, que es una especie de la que se sabe muy poco, curiosamente, ¿no? Es una especie que, en principio, desde el punto de vista taxonómico, científico, se considera que, que hay una subespecie diferenciada en Canarias, que es Coturnis confisa. Habría otra en Azores y otra en Madeira. De todas maneras, el problema de esta especie es que, al ser migratoria, pues bueno, en el norte de África hay otra subespecie, que es la que viene aquí. Entonces, la duda es, tenemos mezcla de dos cosas en Canarias, o sea, una parte de la población que viene migratoria y otra parte de la población que está todo el tiempo. Y además con una situación diferenciada en Lanzarote y Fuerteventura, donde a lo mejor solamente hay población migratoria que viene y se va, mientras que en Tenerife, El Hierro y Gran Canaria hay una parte migratoria que viene y una parte que se queda, que es la subespecie endémica. Ahora mismo no les puedo decir nada con exactitud porque llevamos unos años pagando estudios a la Universidad de Barcelona, genéticos, bueno, para recoger muestras para estudios genéticos y morfológicos, ¿no?, de diferencias entre las codornices que hay en el norte de África, el sur de la península, Madeira, Azores y Cabo Verde. Pero digamos que el tema tardará todavía un par de años en aclararse, ¿no? Lo que hay indicios es que desde el punto de vista morfológico, o sea, del diseño, del colorido, el tamaño y todo eso, las codornices de Canarias formarían un grupo con las codornices del norte de África y del sur de la península, desde el punto de vista morfológico. Ahora, genéticamente todavía no tenemos nada sólido que decir, ¿no? Es una especie difícil de estudiar y difícil de gestionar, ¿no? Y que, bueno, tiene bastante polémica porque desde hace 3 años, como nos consta que el área de ocupación, o sea, la superficie de distribución de las perdices, de las codornices en Canarias, ha disminuido dramáticamente. Son especies que están muy relacionadas con el cultivo de cereales y, como saben, los cereales se han ido a pique. En Fuerteventura, en Lanzarote, en Tenerife, en todos lados, ¿no? Desde los años 30 la pendiente ha sido brutal, ¿no? Entonces, se ha establecido una moratoria, o sea, desde hace 3 años, se ha decidido que se deje de cazar tanto la codorniz como la tórtola hasta que nos aclaramos un poco cuál es la situación. Bueno, todo es opinable. O sea, formalmente en las bases de datos de ornitología, la codorniz de Canarias figura como Coturnis confisa. O sea, para la comunidad científica, en Canarias hay Coturnis confisa. Sí, para la comunidad científica, o sea, digamos, en los bancos de datos oficiales lo que figura es Coturnis confisa. Sí, sí, sí. Sí. En el Avibase, que es la base de datos mundial de aves, sale como Coturnis confisa. Estos son debates científicos, que hay científicos que opinan unas cosas y otros que otras, y no vamos a tener evidencias claras en tiempo. Por otra parte, es cierto que El Hierro tiene todavía las mejores poblaciones de codornices de Canarias y posiblemente de las densidades más altas de Europa. El Hierro solamente. Aún así, los estudios que estamos teniendo es que en los últimos 3 años el área de ocupación, o sea, la superficie de distribución de la codorniz en El Hierro se ha reducido un 30%, lo digo de memoria. Ha habido una reducción de superficie, no de densidad.
sino de sitios donde estaba y ha dejado de estar. O sea, que está perdiendo territorio posiblemente por temas de usos agrícolas que van cambiando, ¿no? Y luego en el resto de las islas la situación es dramática. En Tenerife solamente hay codornices en zonas alrededor de los rodeos y en Ico el Alto. En el resto de las islas, en el resto de la isla posiblemente en los años 50 había en casi toda la isla o en muchas zonas de la isla y ha quedado reducido a eso. En La Palma, pues anecdótico. En La Gomera, el último estudio que tenemos es que no hay. En Lanzarote y Fuerteventura aparecen en estas épocas de invierno, están en un periodo corto de tiempo y desaparecen. E incluso zonas donde era fácil observarlas, por ejemplo, yo recuerdo a finales de los 80 en La Oliva, te hartabas de oír codornices, porque claro, la oliva era un cultivo de cereales tremendo. Ahora en La Oliva no hay cereales, prácticamente. Entonces, es una especie que está sufriendo, sobre todo, no le voy a echar la culpa a los cazadores, sino los cambios de hábitat y de las actividades económicas, ¿no? La agricultura ha ido desapareciendo y como es una especie que se beneficiaba de los cultivos de cereales, aunque también puede estar en herbazales y en sitios así, pues ha perdido hábitat de ocupación. El caso del conejo es otro caso polémico. Es una especie, bueno, el conejo a nivel mundial, igual que el gato, está entre las 100 peores especies exóticas invasoras del planeta. O sea, los conejos, cuando han sido introducidos, sobre todo por los navegantes en las islas, han causado daños brutales en la vegetación e indirectamente han afectado a otras especies, ¿no? Por ejemplo, a algunas aves marinas o algunas aves que vivían en el suelo, dependiendo de un tipo de vegetación, al conejo terminar con ese hábitat, pues han sufrido indirectamente la acción del conejo, ¿no? También es una especie que ocasiona daños a la agricultura y en el caso de Canarias, pues en todos los estudios sobre flora endémica, las especies amenazadas que son objeto de planes de recuperación, casi todas tienen acciones para defender a las especies amenazadas de los conejos. Con lo cual, por una parte, es buena la acción de los cazadores que contribuyen a controlarlos, pero por otra parte también se producen situaciones contradictorias, ¿no? Como por ejemplo hay cabildos, Cabildo de Gran Canaria está criando conejos para soltarlos, para reforzar las poblaciones. Entonces una situación un poco contradictoria. Por una parte invertimos dinero en defender a las plantas endémicas de los conejos y por otra parte invertimos dinero en fomentar los conejos. Entonces claro, es un difícil equilibrio, ¿no? Que por ejemplo en los parques nacionales y en otros sitios de máxima nivel de conservación, pues está claro que tiene que prevalecer el excluir a los conejos de esas zonas, ¿no? Pero en otros sitios donde no hay tantos problemas de conservación, pues habrá que buscar la manera de convivir con los conejos. O sea, es uno de los retos que tenemos para el futuro de cómo, digamos, mantener la actividad cinegética sobre el conejo, evitar que hagan daños en la agricultura y evitar que hagan daños a las especies amenazadas de flora, ¿no? No es nada fácil la ecuación. Bueno, y en caza menor, pues sobre todo serían la paloma, bravía, que está muy mezclada con las palomas domésticas, que también es, no hay límites para la caza en casi ninguna isla porque es muy abundante, también causa daños en la agricultura. Me da la impresión de que los cazadores le prestan poca atención, no sé aquí en Lanzarote, pero en Tenerife yo recuerdo algunas, digamos, estudios del morral del cazador, o sea, ver lo que llevan los cazadores, y que cazadores que disparan a palomas, poquísimos, o sea, prácticamente es una especie desechada en los últimos años, no sé. Y luego la tórtola, que también es objeto de polémica, que se considera que está en declive a nivel europeo. Los censos que se hacen a nivel de toda Europa indican que va para atrás. Ya hay varios países europeos que han dejado de cazarla. Y en España ahora también hay una polémica, hay, digamos, peticiones en muchas comunidades autónomas y a nivel del Estado de que se deje de cazar por lo menos un tiempo, hasta que se vea qué pasa con ella, ¿no? Igual que con la codorniz, son especies que son víctimas de los cambios en las actividades agrícolas, ¿no? Y que la caza es un factor más, pero no el decisivo para su declive, ¿no? No, no nos confundamos. Hay tórtola europea y luego está la tórtola turca, que no me acordaba ayer, la Streptopelia de Caocto. La tórtola turca es la que está metida en las ciudades y en algunas zonas rurales. Entonces esa es una especie que no es exótica.
porque ha venido por sus propios medios, avanzando desde Asia por toda Europa y ha ido colonizando hasta llegar aquí. O sea, ha llegado por sus propios medios y ocupa sobre todo hábitats urbanos y agrícolas. Pero no es la tórtola europea. Esta está fija aquí todo el año. La europea, vale, se ha intentado, pero es que todo tiene su complicación. Resulta que en los países de la Unión Europea no podemos decidir añadir especies libremente, sino que dependemos de la directiva de aves que en un anexo dice qué especies de aves se pueden cazar en Europa. Y resulta que la tórtola turca no está entre esas especies. Y nosotros como comunidad autónoma y otras comunidades autónomas le hemos pedido al Ministerio que pida a la Unión Europea que la incluya. Y la petición está hecha. Pero ¿qué pasa? Que las directivas de aves y de hábitats están congeladas. O sea, la Unión Europea ha dicho que no se mueve nada o casi nada hasta que todos los países la apliquen correctamente. Y los países van muy atrasados en la aplicación de esas directivas. Por lo tanto, no van a abrir la caja de los truenos de modificar listados hasta que todos los países hayan aplicado mínimamente las directivas de aves y de hábitats, ¿no? Bueno, otra cosa es que en las ciudades, por motivos de sanidad y de conservación de monumentos, etcétera, sí puedan controlar esas especies igual que las palomas, ¿no? O que, por ejemplo, en una granja aislada donde las tórtolas están comiendo el millo que le echas a las vacas y a las cabras, pues que se dé una autorización para controlarlas localmente. O sea, eso sí se puede hacer, dar autorizaciones para control, pero no como caza, sino como al amparo de la legislación de patrimonio por daños a la agricultura o a la ganadería, ¿no? Entonces se puede controlar como una actividad no al amparo de la ley de caza, sino de la de biodiversidad. Sí, mira, por ejemplo, en Tenerife hay una granja que depende del Cabildo que tenía muchos problemas, no era de tórtolas, sino de palomas. Entonces, el Cabildo se puso de acuerdo con los cetreros para que lo usaran como zona de entrenamiento, de manera que la presencia de aves de cetrería, aparte de que pudieran cazar alguna, que es insignificante con los cientos de palomas que van, las espantaran, fuera un poco como disuasorio, ¿no? Entonces la cetrería se puede usar un poquito como en los aeropuertos, ¿no? Disuasoria de que palomas y tórtolas estén en una zona, pero es mucho esfuerzo, ¿no? Y tampoco las aves de cetrería pueden estar las 24 horas en vuelo en la misma zona, ¿no? Ni el cetrero voluntario va a estar allí todo el tiempo, ¿no? O sea, ayuda, pero no soluciona problemas generalmente, ¿no? Bueno, esto es un poco el debate en el que estábamos antes, que es la señalización, que yo creo que es importante a la hora tanto de que la administración, los cabildos cumplan la normativa para contribuir a que los agentes y los administrados sepan en dónde se mueven. Entonces decíamos que hay señales de primer orden, que es las que se colocan en las entradas principales, ya sea rodadas o peatonales, pues refugio de caza, caza controlada, coto privado, social, intensivo, señales de prohibido cazar, de zona de seguridad, vedado, emergencia cinegética, adiestramientos de perros, prácticamente todas las zonas sometidas al régimen cinegético especial que comentamos antes, que el reglamento obliga a que se señalicen. Decíamos que todo tiene su parte racional. Una isla que es completa zona de régimen cinegético especial, pues no la puede señalizar, salvo en el aeropuerto y en el puerto. O una carretera, una vía de tren o de tranvía, ¿no? O sea, hay que ponerle racionalidad, ¿no? Y luego las de segundo orden, que serían las que estarían en el perímetro de ese sitio, que deben ser visibles cada 50 metros y teóricamente deben ser visibles unas de otras. En islas montañosas es casi imposible de cumplir. La Gomera, Anaga en Tenerife, La Palma, es muy difícil de cumplir. Entonces pues estaría pues la de prohibido cazar, cotos, zonas de adiestramiento. Y luego, esto es un ejemplo de señalización incorrecta de caza. O sea, esto en el reglamento, o sea, en el régimen sancionador de la ley de caza es denunciable. O sea, es penoso ir en muchas zonas, por ejemplo en Anaga, que está llena de cotos, y esto es una colada preciosa, esto es una colada preciosa en Corteza, vaya, que se llama en Corteza de Pan,
en un coto en Anaga que está con este cartel puesto, ¿no? Coto de casa, pues te lo ponen ahí, te lo ponen en piedras, te lo ponen en todos lados, ¿no? Eso es denunciable, es una infracción por señalización incorrecta de un terreno cinegético. Que yo sepa, no hay ninguna denuncia con cosas así, ¿no? Bueno, esta es una, en fin, no es que sea estéticamente muy lograda, pero en fin, es correcta, ¿no? Coto periodo de casa, el anagrama del cabildo correspondiente y el número de matrícula. Esta es correcta también. Esta es una señalización de espacio natural protegido. No vamos a entrar en la estética, parece una sábana, ¿no? Esto en algunos sitios, imagínense una colada de lava enorme en medio de un llano, poner una señal de esta es un palo estético, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es señalización a entrada principal de un espacio protegido. ¿Hay alguna señal de estas en Lanzarote? ¿Sí? Y luego estas son las señales secundarias, que son las que se supone que delimitan el perímetro del espacio natural, que bueno, que son para cada tipo de espacio natural, pues tiene una combinación de colores determinada, ¿no? Y debe poner, pues, eso que es un paisaje protegido y el nombre, ¿no? De estas, Tenerife está, yo creo que es la isla mejor señalizada en espacios naturales. Pero vamos, teóricamente, esto es lo que dice la normativa de señalización de espacios naturales. Bueno, zonas de adiestramiento de perros de caza, con su debido anagrama, la secundaria, y luego pues la señalización de parque nacional, que yo creo que es igual en todos lados, ¿no? Bien, ahora vamos a empezar, bueno, no les voy a torturar leyéndole la relación de infracciones y tipificación y todo eso lo tiene el reglamento, yo imagino que más o menos todos lo conocen. Hacer hincapié también en la prohibición de uso de métodos masivos y no selectivos, que no solo son una infracción, sino como decíamos ayer, puede ser un delito también. Y vamos a hablar ahora un poco de las infracciones sin entrar en mucho detalle. ¿Qué les llama la atención de esta gráfica? ¿Eh? Yo creo que la gráfica, vamos a ver, como les decía, en desarrollo del reglamento de caza hay una orden que crea el registro de infractores de caza. ¿Qué significa? Que los cabildos, cuando un proceso de infracción lleva al final y ya tiene todas sus resoluciones finales, hay un funcionario del cabildo que sube esa información a un registro central que está informatizado en el Gobierno de Canarias, donde se acumulan todas las sanciones con el nombre, motivo, impuestas por cada cabildo. Pues yo creo que esto dice bastante, ¿no? Hay información de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera y de La Palma. En Lanzarote no sé si es que no se cometen infracciones, si no hay nadie que las denuncie. Que se supone que van al cabildo, en el cabildo puede ocurrir que las tramiten, pero que no las están transmitiendo al registro. Pero el hecho es que en el registro regional de infracciones no figura. Además, en el futuro muy próximo, este registro regional va a estar enganchado al registro estatal. Y es importante porque es que los cabildos, cuando emiten las licencias, digamos, consultan este registro para ver si esa persona se le ha quitado el derecho de caza en otra isla. Entonces, si en Lanzarote pues hay una persona sancionada y se le ha quitado el derecho de caza por un tiempo determinado, pues no se van a enterar en otra isla y podrá sacar la licencia en otra isla y seguir cazando en Lanzarote. Entonces, no sé cuál es la situación exactamente, ¿no? Hombre, nosotros en los consejos regionales de caza, desde hace varios años, damos cuenta de cuál es la situación del registro regional. Y no nos han no sé, no me consta que el Cabildo de Lanzarote nos haya informado de nada, ¿no? También han habido muchos cambios de las personas
y no sé si hay un problema de transmisión de la información del Cabildo al registro regional, pero es algo que se supone que debería funcionar, ¿no? Bueno, un aspecto que quería comentarles también, que bueno, yo como no tengo relación, he hecho mano del reglamento, que ustedes me imagino que están más familiarizados, que es el tema de los comisos, ¿no? Se supone que toda supuesta infracción administrativa en materia de casa llevará consigo el comiso cautelar de la casa viva o muerta que fuera ocupada, así como de cuantas artes materiales hayan servido para cometer el hecho. O sea que el infractor hay que decomisarle la casa. Si la casa está viva, el agente denunciante deberá o liberarla o depositarla en un sitio adecuado. Me imagino que en la mayoría de los casos, siendo una especie de casa, será liberarla, ¿no? Y en el caso de ocupación de casa muerta, se entregará mediante recibo en el lugar que determinen los cabildos insulares. Ahora mismo, con las normativas sanitarias tan estrictas que hay, no sé si lo de entregarlo en los asilos, en todas esas cosas, está ya muy fácil, ¿no? Me imagino que habrá que pasar por un control sanitario o de entrada no se puede hacer, ¿no? Luego, respecto a la retirada de armas de casa, el agente denunciante procederá a la retirada de las armas solo en aquellos casos en que hayan sido usadas para cometer la infracción o se encuentran desenfundadas, cargadas, montadas y dispuestas para su uso en zonas prohibidas para el ejercicio de la casa. Bueno, luego esa arma hay que depositarla con el correspondiente recibo en la Guardia Civil y notificárselo al cazador, ¿no? La negativa a la entrega del arma, cuando el cazador sea requerido para ello, dará lugar a la denuncia ante el juzgado competente a los efectos previstos en la legislación penal. A las armas decomisadas no recuperadas por sus dueños se les dará el destino establecido en la legislación del Estado en la materia. O sea que no sé qué experiencia tiene usted de ese tipo, pero teóricamente pues eso, que hay que, digamos, retirar la casa y en los casos que se establecen, pues retirar el arma también, ¿no? Bien, ahora vamos a darle un rápido... ¿Se ve algo? Es que son capturas de pantalla y pierden definición al ser la pantalla tan grande, ¿no? Era un poco... bueno, en la página web, donde les decía de la plataforma de información ambiental, pueden descargar estas gráficas que son de denuncias por islas, de tipo de denuncia y de cuáles son los tipos, las infracciones más frecuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, mirando aquí cuál es la más, 88, cazar en época de veda o fuera de los periodos autorizados por la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de medio ambiente y conservación de la naturaleza. Infracción grave, 88. 50. Cazar sin autorización en terrenos sometidos a régimen cinegético especial. Me imagino que sea sobre todo en zonas de caza controlada, porque en cotos no creo que haya mucha gente que se aventure, ¿no? A ver, por aquí. 186. Infringir las normas específicas contenidas en la Orden Regional de Caza y disposiciones concordantes. Infracciones menos graves. Esto seguramente se refiere a cupos, a número de perros, a cupos de piezas, todo eso. Es de las más frecuentes. A ver, 191. Menos grave. Incumplir las normas fijadas por la Consejería del Gobierno de Canarias competente en la Orden Regional de Caza respecto a cupos y modalidades, si es lo que decía antes. 113. Incumplir las normas que regulan el adiestramiento o entrenamiento de perros de caza. Estos son infracciones no en época de caza, sino en campos de entrenamiento. Bueno, pues eso es para que se hagan una idea de los campos en los que hay mayor número de infracciones. También hay que decir que en el caso de Tenerife la mayor parte de las infracciones, de las denuncias, son puestas por guardas de la Federación de Caza. Los agentes de medio ambiente en general, salvo creo que en La Palma, en La Gomera y en Gran Canaria algunos, no están interviniendo los agentes de medio ambiente. Los parques nacionales no cabe porque no hay caza, ¿no? Entonces, digamos que el gran peso de las denuncias de Tenerife, como decía, son de agentes de la Federación y además se observa que de 3 años para acá el número de denuncias ha disminuido también. No sé si está en relación a que tienen menos agentes, también, menos guardas.
Bueno, eso es un viejo debate. Corríjame si me equivoco. Hasta donde yo sé, en casa puede intervenir, desde luego, la Guardia Civil, particularmente Seprona. Los agentes de medio ambiente es una competencia suya puesta en la ley de creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente. No tengo claro luego, después, cuando han sido los cabildos los que han creado las plazas, no tengo claro si es al amparo de la ley de agentes de medio ambiente de Canarias o cómo, pero me da que es el mismo cuerpo, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Exacto, sí. Espera, perdón un momento. Y las policías locales, tengo entendido que también pueden intervenir, sobre todo cuando son zonas urbanas, en tema de actividades cinegéticas, en zonas de seguridad, cosas así, ¿no? ¿Qué ibas a...? Exacto. Identificarlo. Sí, sí. Tiene la palabra... no sé tu nombre. Esteban. Perdón, que tienen la palabra... Bueno, vamos a dar más palabras y... ¿sí? Seguridad privada. Mm. Auxiliar. Exacto. Sí. A ver, sí. Pepe y luego tú. Vale.
Perdona, sí. Tiene la palabra. Tiene la palabra por allí al final. La Guardia Civil. Yo la experiencia que conozco más de cerca, que es la de Tenerife, allí, como decía, la mayor parte de las denuncias son puestas por los guardas de la Federación, que son de la especialidad de caza, de guarda de campo, de vigilancia privada, y se tramitan sin problema. Un aspecto que ha habido debate es si los guardas privados pueden actuar en zonas de caza controlada. Pues claro, no hay ninguna duda que los cotos privados están llamados a hacerlo ellos. Pero en las zonas de caza controlada ha habido informes discrepantes de diferentes servicios jurídicos, incluso de la Guardia Civil y de los cabildos, hay discrepancias al respecto. Por ahora siguen funcionando en las zonas de caza controlada, pero hay debate. Sí, no, pero es que lo que se cuestiona es que por la parte de algunos jurídicos
es que un guarda privado con la especialidad de campo pueda actuar en esas zonas. Hay discrepancias jurídicas. No puedo profundizar más en eso. Pero desde luego es un tema que tiene miga. Bueno, nos queda un cuarto de hora. ¿Quieren plantear alguna cosa más? Sí, sí. Bueno, realmente esto era un curso para hablar de temas de normativa y no de gestión, pero mm, yo creo que no es que haya un inconveniente por parte del Gobierno de Canarias en unificar las fechas. El problema es que las realidades biológicas no son las mismas en Fuerteventura y Lanzarote que en el resto de las islas. O sea, Fuerteventura y Lanzarote tienen unas peculiaridades, unos ritmos biológicos bastante diferenciados que el resto de las islas. Entonces, una fecha que para ti es buena para abrir las perdices o los conejos en Fuerteventura y Lanzarote, a lo mejor los servicios técnicos de La Gomera y de Tenerife dicen que es demasiado pronto o demasiado tarde. O sea, hay por una parte inconvenientes biológicos. Y luego, concretamente, por ejemplo, este año había el Cabildo de Gran Canaria, se negaba en rotundo a modificar sus fechas para ajustarlas. Exacto. Entonces, digamos que no hay un especial interés en no hacerlo por parte del Gobierno de Canarias, pero sí, es un tema complicado porque luego vienen los cambios de fecha de los cierres. O sea, hay gente que quiere adelantar. Se mueven. Mm. Sí.
Lo propone. Unificar la apertura igual es algo que se puede conseguir. Hay varios cabildos que lo han planteado, síganlo planteando. El problema que viene luego es cuando se plantea el adelanto de cierres, porque hay un efecto dominó. Por ejemplo, este año se planteaba no, sí, pero es que eso también es delicado, porque si a tu Tenerife le dices que adelanta el cierre de la Perdiz y todavía está abierto en La Gomera, no, no, sí, 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 no, que sí, que yo entiendo lo del primer día, pero que el problema viene, por ejemplo, Tenerife este año quiso adelantar el cierre para la Perdiz, y eso era un drama en La Gomera, porque dicen, es que nos vienen ahora todos los de Tenerife, pero claro, dice, es que en La Gomera solamente puede cazar los que tienen licencia y su permiso de caza controlada, pero es que no hay vigilancia, siempre volvemos al mismo problema, ¿no? Claro, pero fíjate lo que estás diciendo. Se viene todo a Gran Canaria a Tenerife o se viene todo Tenerife a La Gomera. ¿Cuál es el problema de fondo? No, el problema de fondo es la falta de vigilancia. Pu- No, pero perdona. Me refiero a que personas de una isla vayan a otra y no tienen la documentación de casa controlada. Sí, pero que el movimiento. Sí, pero yo lo que me refiero es que el temor a movimiento de cazadores de una isla a otra no tendría por qué existir porque se supone que solamente los que tienen los permisos de caza controlada de cada isla son los que pueden cazar. No, ya, pero que me refiero en el cierre, en los adelantos de cierre. Entonces en La Gomera no tendrían por qué tener permiso porque lleguen de Tenerife porque no pueden llegar, porque no tienen los papeles. ¿Entiendes? Sí, pero el problema es que van muchos sin papeles. A eso me refiero, eso es lo que estoy diciendo. Fuerteventura y Lanzarote. A ver, Ginés.
Yo creo que se puede seguir avanzando en el campo de la unificación y eso también depende que el cabildo haga presión. Bueno, ¿alguna cuestión más? Son ya y 25. ¿Descansamos? Ay, perdón. Perdón, un momentito, por favor. Un momentito.